este proyecto de ley, todas ellas a fortalecer el área turística, que es de lo que vive su provincia. Vamos a escuchar ahora la intervención de la asambleísta nacional, Liliana Durán. Quiero saludar con mi corazón a las trabajadoras y trabajadores de la patria, de manera especial a los trabajadores de la salud. También a quienes de forma abusiva e ilegal han sido despedidos, dejándolos en absoluta indefensión junto a sus familias. A ustedes me quiero dirigir. Pongámosle ñeque, esto pronto se acaba. Un pueblo ignorante es ciego de su propia destrucción. Así lo dijo el libertador Simón Bolívar. Está claro que no podemos contar con aquellos a quienes, a través de un engaño monumental, elegimos en las últimas elecciones presidenciales. Bueno, con aquel, porque él mismo se encargó, con la ayuda de sus contratantes, de cambiar a dedo desde el vicepresidente, y en su paquete venían ya unas alianzas con sus respectivos intereses, que en esta asamblea se están mostrando de cuerpo entero. Ejemplo, el modelo económico de Creo, con Martínez, representante del Comité Ecuatoriano, ha fracasado. Si Moreno hubiese respetado el plan de gobierno ganador, no estaría desmantelado el sistema de salud. Tendríamos institucionalidad para enfrentar esta crisis. ¿Quién no va a ayudar? Mejor no estorbe. Con esta frase, Lenín Moreno confirmó el envío del proyecto de ley orgánico de apoyo humanitario, con carácter económico urgente, en medio de rumores de muerte cruzada, como herramienta política de presión a la legislatura. Su nombre revela el objetivo, pero no a sus auténticos beneficiarios. Esto confirman ciertas sospechas que iniciaron en redes sociales. Actores empresariales primero exigieron la flexibilización para prescindir de sus trabajadores en medio de la crisis sanitaria. Luego vinieron los despidos masivos en empresas como Confiteca, Edesa, La Hora, Colonial, Canal 1, Diario El Universo y cientos de muchas otras empresas. Existen ya en el Ministerio del Trabajo más de 1.800 denuncias por despidos intempestivos. Hoy mismo, 1.500 trabajadores del área de educación han sido desvinculados. De la misma manera, el Ministerio de Educación, mediante un memorándum, el 1956, dispone reducción de 2 escalas a los profesores y trabajadores de la educación. Esto, señores, es inconstitucional. Es evidente que este proyecto fue elaborado entre gallos y medianoche, con ligereza, sin respetar los mecanismos legislativos, ni el marco legal, con el único afán de que la Asamblea pula una propuesta que llegó mal estructurada, con una improvisación evidente. Ahí la explicación por la cual, una vez más, el pueblo paga los platos rotos. La situación pinta un retrato donde se contemplan solo a los empresarios. Motivados por la crisis y las deudas acumuladas por años, rompen la norma legal del trabajo. Y al no disponer de un marco legal económico para provocar devaluaciones y competitividad regional, fácil desvinculan a sus trabajadores. Luego, en un campo de flexibilización de normas, pueden renegociar con ventaja el costo de la mano de obra. Esto es demasiado burdo. Así se construye el salvataje de las empresas, financiado con un pequeño aporte de las utilidades empresariales y con el pago obligatorio de una parte de los sueldos de los trabajadores públicos y privados. Dicen por 9 meses, y que en el caso de los empleados públicos que ganan más de $1,000 al mes, será permanente, lo que equivale a una ilegal rebaja de salarios, según lo apunta este proyecto en su 4ª disposición general. Una vez que culmine el plazo para el pago de la contribución humanitaria temporal sobre ingresos de personas naturales, se reducirá el 10% de la remuneración mensual de todos los funcionarios públicos. Hablan de la función ejecutiva y empresas públicas que tengan esa remuneración de por sobre $1,000. Además, los textos propuestos evidencian su inconstitucionalidad.
Las contribuciones son ilegales. Se deben realizar cambios sustanciales de fondo. Con respecto al impuesto a las personas naturales en el artículo 3, el texto propuesto por la Comisión en su informe permite que los valores pagados por las contribuciones puedan ser considerados como crédito tributario a partir del año 2022. Esto desnaturaliza la esencia de la contribución. Se redujo el monto de la sanción de no pago de la contribución del 3 al 1.5%. Se hace constar en el proyecto la definición de ingreso neto, eliminándose la remisión al establecido en el reglamento. Con esto se produce un efecto de doble imposición, al no existir el impuesto a la renta por personas, digamos ya al existir el impuesto a la renta por las personas naturales. Debemos encontrar un mecanismo para que las cuentas por servicios públicos en esta emergencia no se disparen debido a la causa del quédate en casa. Esto es necesario. Quedarnos en casa, las personas consumen más luz, agua potable, especialmente en la costa. Aquí se podría tener un articulado que disponga que el pago de marzo, abril, mayo, junio del presente año sean condonados. Que el pueblo más pobre no pague esta crisis. Las instituciones educativas que reciben la compensación por parte del Estado, según la propuesta, no deben desvincular al personal docente, administrativo o de apoyo, menos aún disminuir su salario. No hay sentido en que rebajen la pensión, reciban la compensación del Estado y desvinculen al personal. No hay coherencia. Se debe fortalecer el empleo para salir de la crisis. En la comisión hemos aportado para mejorar los textos. No obstante, es lamentable que la comisión no haya fortalecido el articulado en el ámbito laboral, haciendo esfuerzos para impedir los despidos tanto en el sector público como en el sector privado. Todavía podemos ser mucho más fuertes con la protección al empleo público y también al empleo privado. Se podría haber incorporado algunos textos adicionales al articulado. Por ejemplo, añadir un artículo que prohíba la eliminación de plazas de empleo del sector público. Respecto al sector público, muy bien lo expresa el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que resta del año 2020 y del 2021, no podrá ser objeto de disoluciones, fusiones o eliminaciones, ni concesiones, esto con el fin de garantizar el derecho al trabajo de quienes laboran en esas dependencias, organismos y entidades. Debemos actuar con mayor rigurosidad frente a la necesidad de sostener el empleo. Por lo tanto, en lo que resta del año 2020, correspondiente al año 2021, queda prohibida la desvinculación de los trabajadores del sector público que se encuentren bajo la modalidad de contrato ocasional o nombramiento, sea provisional o definitivo. Los propietarios de algunas empresas con diferentes tipos de giro de negocio han decidido dar por terminada la relación laboral con sus trabajadores, invocando el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Para que se configure dicha causal de terminación de contrato de trabajo, es necesario que la empresa, por causas de fuerza mayor, deba cerrar definitivamente, no de manera temporal, su negocio. Es decir, para que la fuerza mayor se configure en causa de terminación de relación de trabajo, la fuerza mayor debe comportar una imposibilidad definitiva de ejecutar la prestación, pues la imposibilidad temporal no daría lugar a la terminación de un contrato de trabajo. Por lo tanto, la decisión de aplicar el caso fortuito como causal de terminación del contrato con los trabajadores resulta violación de los derechos laborales. Es inconstitucional. Es también, en consecuencia, ilegal e inconstitucional, insisto, además regresiva de derechos, por lo que los trabajadores así notificados deberán ser indemnizados por despido intempestivo. Sin embargo, de ello también quiero mencionar que existe jurisprudencia. Quiero decirles a los trabajadores de todas las empresas que he mencionado que han sido despedidos, hagan uso de este artículo y hagan uso de la jurisprudencia creada. No se queden quietos, defiendan sus derechos. La sugerencia es incluir como artículo enumerado
que interpreta el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo de la siguiente manera. Se entenderá que la causal determinación de la relación laboral por caso de fuerza mayor procede únicamente cuando la imposibilidad de ejecutar la prestación es definitiva. La solución está en nuestras manos y no consiste solamente en ponernos alcohol, mientras sigamos sin entender que todos los que vivimos de nuestro trabajo, sin robar, sin estafar a nadie, somos trabajadores. Las élites políticas y económicas seguirán haciendo de las suyas, mientras el gobierno siga sacando resoluciones ilegales, como disponer, por ejemplo, que el COVID-19 no constituye una enfermedad laboral. Los médicos continuarán muriendo, con la diferencia de que a partir de la emisión de este documento, ahora sus familias quedarán desamparadas. Decisiones como estas son el pan de cada día del gobierno. O ya nos olvidamos del video del Camposanto que publicó días atrás la Secretaría de Comunicación con el mensaje de que ya tienen un trozo de terreno y que se puede enterrar tranquilamente a los muertos para que luego los vayan a visitar los que sobrevivan. Nunca hubo una decisión acertada durante esta emergencia sanitaria. Incluso cuando sus funcionarios, los que manejan el poder, piden entrevistas en CNN para rectificar y salen mal parados, ahí las decisiones son mal tomadas y nos convertimos en bochorno internacional. Podría pasar horas hablando, si me permite, termino, presidente. Hemos pasado horas hablando, podríamos pasar incluso horas hablando, pero creo que esto no merece ni siquiera dedicarle 5 minutos, es robarle 5 minutos a lo más importante. No cuenten con nosotros para seguir hundiendo al pueblo, que el tiempo se encargue de ellos. Insisto, si hay alternativas, presidente y colegas asambleístas, actuemos con responsabilidad de cara al pueblo ecuatoriano y no los abandonemos a su suerte. Gracias, presidente. A usted, asambleísta. Tiene la palabra.